entremos en las consecuencias, ya has anticipado alguna de ellas, ¿no? Vamos a empezar por las psicológicas, porque claro, para mí el culturismo tiene muchísimas cosas buenas y siempre, esto lo dice mucho Miguel Ángel Florido, que también vino aquí, y tanto si lo has practicado como si no, pues es evidente que tiene muchas cosas buenas, ¿no? Pero también algo que a mí me rechina mucho es el tema de la objetividad o subjetividad, ¿no? En la mayoría de deportes hay unas reglas que son objetivas para todo el mundo y tú sabes cuándo ganas, sabes cuándo pierdes y sabes cuándo empatas. 100%, no hay ningún resquicio de subjetividad, ¿no? Siempre hay alguno porque hay referí, hay árbitros, pero bueno, en culturismo no es así. Entonces, ¿qué consecuencias psicológicas genera esto, ¿no? Porque los jueces no son máquinas, no es una máquina controlada por una IA que te dice, oh, simetría perfecta. Sí, y esto es algo que siempre digo de, al final estás comprometiendo tu salud y te das cuenta de que es para que 5 jueces te vean subido a una tarima durante 5 minutos que no te van a volver a ver en su vida y te puntúen y estás dejando que toda tu vida, tu autoestima y tu salud dependa de eso. Es que si lo miras desde fuera es como... que yo ya llegó un momento de mi vida en el que dije, esto no tiene sentido para mí porque no, o sea, no le encuentro la justificación. Cuando estás compitiendo lo autojustificas mucho porque te metes como en esa endogamia de solo te relacionas con competidores, todos estés como en el mismo estado mental. Y ya como que lo normalizas, pero una vez que yo solo escuchaba podcast sobre competición, sobre todo de podcast de preparadores de bikinis para enterarme de qué puntuaban en la categoría y yo me hice una experta de la categoría bikini, te lo puedo explicar de pe a pa, lo que se puntúa, lo que no, el físico, el porcentaje de grasa, y es precisamente men's physique y bikini las categorías más subjetivas porque se supone que tienen que ser el cuerpo más asequible porque se crearon como, al principio solo había culturismo masculino y femenino y necesitaban una categoría más aspiracional para que la gente que fuese a verlo, porque si yo voy a ver a una culturista enorme, pues a lo mejor no me siento identificada y no me motiva, pero si veo a una bikini, digo, ah, pues este físico me gusta. Entonces, el objetivo de esas categorías es que tú presentes un físico con el que podrías ir a la playa al día siguiente. O sea, un físico de una persona que, esto dicho por jueces, de una persona que ha hecho dieta, se preocupa por su salud y entrena y va a la playa. Tienes que presentar una piel en un estado saludable. No puede haber estrías, o sea, no estrías de piel, sino estrías musculares. No puede haber vascularización, penaliza. Estrías, vamos a aclararlo, Sí. se dan cuando el porcentaje de grasa es Sí, los totalmente... típicos hombros de culturistas que ves con rayas así, Sí. o los Que femorales. se ven las fibras musculares al Eso, final. estrías de fibras musculares, no se pueden ver. Tienes que tener como un porcentaje de grasa lo suficientemente bajo como para que se te vea la figura esculpida, pero no como para que haya estrías musculares, no se te pueden notar los femorales demasiado, o sea, tiene que ser como un punto medio que a veces parece como alcanzar el punto justo de no te pases de carga, pero más sodio, pero más tal. Es súper complicado. Y lo que se busca es una estética, una simetría, una presentación es que te puntúa todo, el posing, la actitud, el que combine el pelo, o sea, el pack completo que se habla en bikini es todo, o sea, desde el color del bikini con tu tono de piel, la presentación, el maquillaje, todo. Entonces, claro, ahí es todo subjetivo. Pero claro, los jueces, ¿no? Como cualquier árbitro o juez, pues la profesionalidad de cada uno pues va en ellos, ¿no? Entonces habrá el que se sepa todo eso que tú has contado a la perfección y te juzgue bien, Y como se debe nota ser, cuando el y juez- habrá quien no, ¿no? O quien tenga favoritos, o quien, no sé, creo que es difícil de verdad hacer todo eso. Claro, de hecho, el módulo que te hablaba antes de lo de posing y tal, lo da en ENFAF, en el máster este de culturismo natural, lo da un juez que le encantan las categorías, y yo he hablado un montón con él de la categoría bikini, y él se conoce esto de pe a pa, pero también me dice, el problema es que no es solo un juez, sino que a veces te llega un panel de jueces que, a mí, por ejemplo, me encanta la categoría bikini, pero llega otro juez que le encanta el culturismo y de bikini no tiene ni idea, entonces puntúa bikini con el criterio de culturismo, tipo, pues la que tenga más masa muscular y menos grasa, gana, y eso no debería ser así, porque cuando tú te preparas para juez, haces un curso en el que hay unos criterios unificados a nivel de federación internacional que se supone que todas las federaciones nacionales tienen que seguir. Pero como al final ese criterio lo tienes que ajustar a lo que tú tengas en el escenario ese día, pues tienes que puntuar la mejor bikini de ese día, que a lo mejor compite contra otras chicas otro día y queda última. Entonces ahí ya te vuelves loca.
porque ya no sé qué hacer. Depende mucho, por eso siempre se dice de el culturismo es subjetivo. Yo puedo trabajar muy duro, tener el mejor físico de mi vida y tal, pero al final no depende de mí porque depende de quién se me ponga al lado. Por eso tienes como que poner mucho el foco dentro de ti. Se me acaba de ocurrir una pregunta. ¿Hay algún tipo de paridad entre jueces y juezas en culturismo? ¿O son, o sea, ahí se pide que...? No hay un cupo como tal de que tengan que ser mitad y mitad, pero sí que es cierto que suele estar bastante igualado. Al menos en WNBF internacional siempre suele ser como 50% jueces y 50% juezas, y siempre hay como se van turnando el juez principal, que es como el más importante. Cada campeonato es un hombre o una mujer. Suele haber bastante paridad. Ya no sé en otras federaciones cómo lo harán, pero suele haber. Y en cuanto a consecuencias psicológicas, cuéntanos un poco los problemas que te pudo traer durante, pero sobre todo después. Lo que ya anticipabas antes de, bueno, que te comparabas con tu punto más álgido, ¿no? Y que eso cuesta trabajarlo después. Claro, cuando acabas una competición puede pasar cualquier cosa. Es un detonante a nivel psicológico por ambos lados. Puede pasar o que digas, me lo merezco por todo lo mal que lo he pasado, así que voy a comer un montón porque me lo he ganado. Entonces ahí pasa el efecto rebote, y también a nivel psicológico es horrible verte de repente con un físico completamente diferente, subir un montón de peso, no reconocerte al espejo. Eso es como el trastorno más reportado por competidores, o que al menos yo siempre había visto que le pasaba a la gente. Entonces yo dije, no estoy psicológicamente preparada para afrontar que me pase esto. Y me fui al extremo contrario, que fue, voy a intentar hacer una transición lo más lenta posible para no ganar un porcentaje de grasa, o sea, no pasar de un 8 a un 20% de grasa en un mes, para que no se me haga duro. Pero claro, al final, como lo llevas tan al extremo, es como que ya pierdes la conciencia de hasta qué punto puedo seguir comiendo más o debería restringirme un poco más, porque yo, como tengo hipotiroidismo, pues tenía este trauma de ¿y si se me desregula ahora mismo la tiroides y de repente gano un montón de peso sin hacer nada? Entonces me quedé ahí metida en un bucle que dije, necesito salir de aquí. Estuve como 2 meses desde la competición súper mal con eso, y ya empecé a acudir a la psicóloga y le dije, ayúdame porque sé que me está pasando esto, pero no soy capaz de controlarlo racionalmente. Entonces con ella pues fui trabajando herramientas para desvincular mi autoestima de mi físico, porque me di cuenta en terapia de un montón de cosas, entre ellas de que había dejado que mi autoestima y mi valía como persona dependiese de mi porcentaje de grasa, mi físico y cómo me puntuase un juez en una competición. Y me di cuenta de que yo era mucho más que eso y de que no pasaba nada o sea, que el peso al final no te define. Entonces estuve trabajando mucho en eso y al final conseguí poco a poco salir de ahí. Claro, muy bueno que tuvieras en ese momento la cabeza fría y la conciencia suficiente para pedir ayuda, que yo creo que es donde fallamos todos muchas veces, ¿no? A la hora de decidir tomar el paso de ir a terapia. Claro, no debe ser sencillo, porque lo que has dicho me parece muy clave. Muchas veces derivamos, y no hace falta ni siquiera ser culturista para esto, derivamos nuestra autoestima de cosas muy concretas y sobre todo muy, muy volubles y muy transitorias, ¿no? Ya sea un físico determinado, ya sea mis notas, muchos chicos y chicas, ya sea pues lo guapo que soy ahora, o ya sea lo bien que se me da jugar al fútbol, ¿no? Los likes que tengo. Sí, los likes que tengo, efectivamente, o en el caso del fútbol, bueno, existe la depresión del futbolista que se retira, ¿no? Es decir, al final, cuando nuestro sentido de ser y nuestra autoestima depende de solo una cosa, sobre todo una cosa transitoria, pues es una receta para el desastre, porque... Cuando identificas tu personalidad con una cosa externa, ya sea tu físico, tu deporte, la retirada deportiva, de hecho, de los deportistas de élite es súper complicada a nivel psicológico por eso, porque han identificado de, si no soy deportista, no soy nadie. Y entonces ahí entra la figura del psicólogo deportivo de hacer un plan de retirada, hacerle darse cuenta de que tiene muchas más cosas, de que se puede dedicar... Por eso dejé de competir, porque dije, tengo que encontrar otras cosas dentro de mí que me hagan salir adelante. Cosas que hay que trabajar, que no van a surgir de la nada, ¿no? Como si, bueno, hacen pop y ya tengo aquí 5 facetas más de mi vida. No, es que hay que trabajarlas. Yo creo que ahí, en tu caso, pues el ser tan inquieta y el también tener capacidad para desarrollar otras cosas, pues te ha ayudado mucho. Bueno, ya tenía el tema de la creación de contenido, el canal y muchísimas cosas, ¿no? Pero, bueno, es un mensaje creo que sano aunque ahora mismo estés 115% a una cosa, ve creando otras paralelamente, aunque sea poco a poco, ¿no? Porque te van a hacer falta, te van a sostener cuando eso desaparezca, ¿no? Claro.